Buenos días y bienvenidos a todos los padres de familia, a todas las maestras y a todos los maestros que nos acompañan el día de hoy en nuestro webinar Sé Genial en Internet, en donde vamos a estar platicando sobre el uso seguro y responsable de Internet, que entendemos que es un tópico así bien relevante para todos nosotros en estos días de transición al mundo post-COVID y al mundo de nuestra nueva normalidad. Entonces, yo soy Ariel, yo lidero el equipo de marketing y hoy me acompaña mi compañera Anne, que es intérprete del lenguaje de señas. También el día de hoy contamos con la presencia de Margarita, que es una compañera mía de Google, que es especialista en educación a usuarios en seguridad digital. ¿Cómo estás, Margarita? Bien, muchas gracias, Ariel. Feliz de estar aquí. Muy bien, y también hoy contamos con la presencia de dos expertas externas, Romina y Sochi, que son las fundadoras de Digital Family, que es una organización compañera nuestra de Google que se especializa en el tema de educación y la tecnología educativa y cómo podemos acercar la tecnología al entorno pedagógico, didáctico y familiar. Mucho gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Saludos. Gracias, Tochi y Romy. Entonces, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? Primero vamos a hacer una breve presentación y luego vamos a entrar en materia. Entonces, vamos a hablar de la seguridad de Internet y ciudadanía digital y luego de cómo se enseña la ciudadanía digital dentro del salón de clase. O sea, cómo podemos realmente implementar una estrategia didáctica para hablar de esta temática tan importante. ¿Y cuáles son los pilares de la ciudadanía digital cuando estamos considerando cómo enseñarla en la clase? Luego vamos a hablar de un programa de Google que se llama Sé Genial en Internet, que justo se destina a enseñar de forma lúdica la ciudadanía digital y el uso responsable de Internet, específicamente a las poblaciones de los más jóvenes. Y luego vamos a cerrar con unas preguntas, o sea, vamos a abrir la palabra a ustedes para que nos puedan ir haciendo preguntas y para que puedan interactuar con nuestro equipo. Y también aprovecho para recordarles que si tienen preguntas en algún momento de este webinar, que vayan poniendo sus dudas en el chat y justo contamos con miembros del equipo de Google que están ahí en el chat acompañando y respondiendo. Entonces, estamos muy felices de que el día de hoy podamos realmente tener una conversación. Entonces, vamos a entrar en materia un poco. ¿Cuáles son los objetivos de este webinar? Primero, esperamos que todos los padres de familia, los maestros, las maestras puedan ir realmente conociendo sobre este tema de seguridad de Internet y que puedan irlo integrando a todas las partes de su vida de forma muy integral. Y luego queremos que nuestras expertas, que Margarita, que Romina y que Sochi, puedan estar sugiriendo algunas buenas prácticas, recomendaciones y tips de cómo ser una ciudadana o un ciudadano digital. Entonces, entrando ahora en la materia, sabemos que el día de hoy contamos con la presencia de padres de familia y de educadores, ¿no? Y que en ambos roles, o sea, tanto el padre de familia como el docente o la docente, realmente tienen que pensar bastante en cómo hago para acercar esta temática tan importante a los alumnos. Sabemos que no podemos dejar esta temática nada más para la clase o para el entorno escolar, ni tampoco podemos dejar esta temática nada más para la casa. O sea, realmente tiene que ser una visión integral a través de la que vamos acercando esta temática a todo ámbito de desarrollo de nuestros jóvenes. Entonces, primero le voy a pedir a Margarita que nos hable un poco de cuál es el rol del padre de familia, cómo define su rol y cómo hace para asumir esa responsabilidad de ser un padre de familia que realmente construya una cultura de ciudadanía digital en la casa. Gracias, Ariel. Pues sí, muy buenos días a todos los que nos acompañan y mil gracias por esta invitación. Sí, la verdad es que como tú mencionas, Ariel, como padres en esta era digital tenemos muchos retos, digamos que es una conversación de todos, a veces estamos pensando que es una responsabilidad de padres o que solamente es de los maestros, entonces es una conversación de tres. Y en nuestra época, si nos ponemos a pensar cuando nuestros padres nos decían no salga a la calle por prevernos de algún riesgo, pues digamos que sentían que estábamos protegidos, pero ahora digamos que es diferente y pareciera que todos estos riesgos también están dentro de la casa, porque cuando los niños están conectados todo ese tiempo,
solemos pensar que no tenemos ese control y pues claro, esto nos asusta. Entonces, si algunas veces para nosotros como padres y como usuarios normales es difícil entender cómo funcionan algunas plataformas, seamos honestos, para todos va a ser también mucho más difícil explicarles y guiarles a nuestros hijos cómo funcionan estas plataformas cuando aparentemente son ellos los que llevan como la batuta un poco y como que son ellos los expertos en estos temas. Entonces, tenemos que entender algo y reconocer un poco que somos inmigrantes digitales. ¿Y qué significa esto? Significa que debemos que pensar, por ejemplo, quienes vean esta imagen y quienes reconozcan el objeto en pantalla, seguramente lo primero que pensaron fue en buscar un esfero para arreglar la cinta, ¿no? Seguro todos sabemos cómo funciona y para qué sirve, algunos de pronto no tanto, pero digamos que en general sabemos que somos, por un momento debemos pensar que somos la última generación sobre el planeta Tierra que vivió sin Internet y sabemos que es vivir sin Internet. Entonces, por ese efecto somos inmigrantes digitales y que estamos entrando como en esta era, ¿no? Es decir, para nosotros a veces es difícil entender algunos temas y a veces nos damos por vencidos, a veces pensamos que no tenemos nada que enseñarles a nuestros hijos y por el contrario, tenemos mucho que explicar y mucho que ayudarles a entender. Así que nuestro rol como padres no es solamente estar ahí presentes, sino acompañarlos, así como cuando lo hacemos en el mundo real, es decir, les decimos que no hablen con extraños, que tienen que mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Ese tipo de cosas aplica exactamente lo mismo para el mundo digital. Y eso es un poco lo que queremos hablar el día de hoy. No solamente sentirnos como ajenos, sino que seamos parte de la conversación. También tenemos que entender que hoy en día los niños tienen acceso a la tecnología a edades muy tempranas. Estudios que hemos realizado vemos que en Latinoamérica los niños tienen acceso a su propio dispositivo entre los 8 y 9 años de edad. Pensemos por un momento nosotros qué estábamos haciendo a los 8 o 9 años de edad y ellos ya, digamos, cuentan con su dispositivo propio para utilizar. Entonces, es importante entender que ellos están familiarizados con la tecnología de forma muy natural y que por esto, pues, digamos que Internet pone a su disposición una serie de información que también debemos mostrarles un poco el camino, ¿no? Con Internet podemos mostrarles lugares maravillosos, conocer lugares sin tener que viajar. Ahora en época de pandemia podemos incluso utilizar algunos recursos en Internet para explicarles algunos temas. Entonces, es un mundo maravilloso, pero también tenemos que entender que así como en todo, hay buenos y malos actores y debemos estar, digamos, alerta a estos riesgos, conocer los riesgos y asimismo explicarlo de una manera muy natural y muy consciente, hablar con ellos de manera abierta para que entiendan cuáles son estos riesgos. Para explicar un poco más a fondo, les dejaría un ejemplo o una analogía que me gusta mucho utilizar y es que Internet es como un parque, una plaza pública donde nuestros hijos digamos que tienen la libertad, conocen muchas personas en un parque, etcétera, pero nunca los dejaríamos solos o nunca los mandaríamos solos. Entonces pasa exactamente lo mismo en el mundo digital. Debemos acompañarlos, debemos explicarles los posibles riesgos, cómo utilizar, a quién acudir en caso de que algo suceda. Y pues para responder precisamente tu pregunta, Ariel, es eso, los padres debemos tener un rol más de acompañamiento, llevarlos de la mano, explicar los posibles riesgos y que estén preparados para que sepan cómo sortear este tipo de situaciones. Es eso un poco. Gracias, Margarita. Y sí me parece súper importante lo que dices, de que los padres de familia no tienen un rol ajeno frente a todo esto, sino que realmente desempeñan un rol fundamental y céntrico, ¿no? O sea, forman parte de todo este proceso de sus niños. Y ahora le voy a preguntar a Romina. Romina, ¿dónde entra el maestro o la maestra? O sea, ¿qué tipo de rol entonces desempeña el maestro y la maestra? ¿Y cómo puede ir trabajando de forma colaborativa para estar también trabajando con el padre de familia para fomentar esta cultura de responsabilidad digital? Pues claro que sí, Ariel. Sin duda, hablar del rol del maestro no podemos dejar de lado hablar de la cultura que está viviendo en el colegio. Si yo les preguntara sobre la cultura y los valores de su escuela, ¿qué es lo que les vendría a la mente? ¿Les vendría este respeto, la amabilidad, la excelencia? Si yo les preguntara también cómo definirían la cultura de su escuela, ¿qué les vendría a la mente? ¿Cómo se vería en los pasillos? ¿Cómo se vería en las conversaciones? ¿Cómo se vería en el patio? ¿Cuál es el ambiente que se respira?
Piénsenlo 2 segundos y todas esas ideas que les vienen hoy a la mente cuando están pensando en esos conceptos son significativas porque se tratan de la cultura de su comunidad educativa. Y una de las cosas que lo hace tan significativo y tan importante en términos de ciudadanía digital es porque esta cultura se forma de manera colectiva y esta cultura se forma entre todos. Y si lo quisiéramos llevar al mundo digital para construir este concepto de ciudadanía digital, una de las cosas que tendríamos que hacer es iniciar reflexionando de cómo usamos nosotros la tecnología. Y ya nos dijo Margarita que lo usamos como todo el tiempo y es parte de la vida de nuestras familias, es parte en todos estos aspectos en nuestra vida. ¿Qué hacemos con ella? ¿Con quién? Y sobre todo, ¿cómo interactuamos a través de esta tecnología? Lo queramos o no lo queramos, la tecnología es esta parte de nuestras vidas y construir una cultura de ciudadanía digital implica que todos compartamos una misma visión. Y la visión es aprender, crear y participar responsablemente. Y siendo una visión compartida, creo que es importante que hablemos de quiénes somos los involucrados en una comunidad y en esta construcción de la que estamos hablando. Pues los involucrados sin duda somos los padres de familia, son los maestros y son los alumnos. Y todo de manera, digamos, interrelacional, los maestros procuran la integración de la tecnología de manera significativa, los padres de familia hacen alianza con el colegio para hacer formación de ciudadanos digitales y los estudiantes, desde luego, pretendemos que se apropien de estos fundamentos de ciudadanía digital que son tan importantes. Pero hablando específicamente y contestando tu pregunta, Ariel, de cuál es el rol del maestro, ya Margarita nos dio este rol de padre y familia, de acompañamiento tan fundamental, pero a mí me gustaría hablar de lo que los maestros deben de hacer en términos para poder inspirar y para poder formar ciudadanos digitales. 5 puntos. El primero, sin duda, es ver nuevos horizontes en donde no necesariamente los esté visualizando. Se trata de una óptica, de cómo, por ejemplo, si ustedes creen que nada bueno puede venir de alentar a los estudiantes a usar redes sociales, pues claro que tenemos que tener presente que los alumnos, para acceder y crear un perfil de cuentas, en casos como Instagram, en casos como WhatsApp, en casos como otras redes sociales, tienen que tener al menos entre 13 y 16 años. Pero tenemos que asumir una cosa muy importante. Los estudiantes utilizan las redes y se han convertido en espacios importantes para comunicación y para los jóvenes y lo podemos aprovechar y podemos apalancar estos espacios para poder considerar que tú, maestro, y los estudiantes aprovechen estos espacios para involucrarse en proyectos, para cambiar el mundo, para compartir, para sacar evidencia de los proyectos y para compartir sus pasiones y sus intereses. El segundo, súper importante, es conseguirte aliados. O sea, esta tecnología que tienes en la mano es una aliada es una aliada de formación. Desde luego, es un medio clave para mejorar las destrezas de los alumnos y el objetivo de usar la tecnología, desde luego, es engancharles, motivarles, inspirarles y que de manera objetiva el aula sea un reflejo de lo que hacen en el centro escolar. Pero una cosa es súper cierta. Ellos saben utilizar la tecnología todo el tiempo, pero tú como maestro sabes enseñarles a aprender. Y eso no se te tiene que olvidar. Tienes que combinar como estos 2 elementos, crear nuevas experiencias de aprendizaje con instrumentos que ellos conocen muy bien. Y lo puedes hacer de muchas maneras. Lo puedes hacer cuando buscan información, cuando buscan fuentes, cuando capturan evidencia, cuando utilizan las aplicaciones. Tienes todas estas oportunidades para poder hacerlo. La tercera, sin duda, es enseñarlos a navegar. No asumamos, porque lo tienen como de manera familiar, con la gran cantidad de información que existe y la tienen al alcance de un clic. Y es familiar para ellos navegar en Internet. Han crecido, desde luego, con esta herramienta. Lo que es importante es que nosotros les ayudemos a que se cuestionen sobre esta información. ¿Cómo saber si la información es confiable? ¿Quién escribió esta información? ¿En dónde aparecen los datos? ¿Cómo distingo entre hechos y opiniones? Y ayudarlos a algo tan fundamental como el pensamiento crítico y a pensar sobre esta información y utilizarla a su favor. La cuarta, sin duda, es formar alianza con ellos. Al final del día hemos hablado de la importancia del diálogo. En el punto anterior lo hicimos. Y este tema es
el hecho es que pueden tú y los alumnos dialogar para poner en práctica, por ejemplo, quién tiene estos ejemplos de cómo está usando la tecnología, en dónde encontró buenas fuentes, cómo está tomando este tipo de cuestiones de manera que los alumnos se convierten en estos aliados que te ayudan a que tú fomentes esta colaboración de aprendizaje. Y por último, no olvides, súper importante, el experto eres tú. Y sigue siendo tú. No tengas miedo de repente a no saber con respecto a la tecnología. No estás cediendo, maestro, el control. Simplemente estás formando relaciones de aprendizaje colaborativo entre tus estudiantes y al final las relaciones resultan sumamente significativas entre tus alumnos. Claro que sabemos que los alumnos son sumamente habilidosos en el mundo digital, pero las habilidades pedagógicas las tienes tú, maestro. Y no sé, Ariel, ¿qué tal te parece estos puntos para reflexionar? Increíble, me encanta eso que dices de que el experto eres tú. Y bueno, ojalá que los maestros y las maestras y también los padres de familia que nos están acompañando el día de hoy, que sí vayan viendo que realmente traen mucho expertise. Y Margarita habla de que somos inmigrantes digitales, que no necesariamente crecimos con la tecnología, pero formamos parte del desarrollo de los jóvenes y de los niños y realmente tenemos mucho expertise que podemos ofrecerles. Entonces, ojalá y vayan diciéndonos también en el chat qué tan expertos se sienten. Ojalá que ya para el final de la sesión puedan salir bien así preparados para usar ese expertise y para ofrecerlo a la hora de tratar de promover la ciudadanía digital. Entonces, gracias Romina y gracias Margarita por habernos pintado un panorama muy completo de lo que es este trabajo que se ejecuta en conjunto, tanto desde la casa como desde la escuela. Y ahora, Xochitl, a ti te voy a pedir que tú nos lleves un poco al siguiente nivel y que nos expliques entonces cómo hacemos para desarrollar este diálogo y esta lección en el entorno escolar. Claro que sí, Ariel, muchas gracias y bueno, qué gusto estar aquí platicando con todos ustedes. La verdad es que es una pregunta que nos llega siempre a Digital Family, ¿no? O sea, ya hablamos ahorita de mucho contexto y de estas analogías, como decía Margarita, es como ir al parque y sabemos, Margarita nos decía, ¿no? Dicen, en estudios la edad promedio es de 8 a 9 años cuando los niños ya cuentan con un dispositivo. Pero en los talleres, en los cursos, con maestros, con papás, lo que nos preguntan es, bueno, pero ¿cuál es la edad adecuada? O sea, puede ser esa la media, pero tú dime, tú experto, ¿cuál es la edad adecuada? ¿No? Y es como una pregunta muy recurrente porque es el primer medio en donde vamos a empezar a construir una ciudadanía digital. Lamentablemente no tenemos una respuesta contundente porque es algo como todo lo que pasa en la educación con los niños, ¿no? No hay una edad específica, hay momentos, hay situaciones y hay reglas que tenemos que establecer como todo, como decir si le vamos a dar un carrito o le vamos a dar un Lego. No es que tengamos como una edad establecida porque realmente necesitamos ver una serie de cuestiones, ¿no? ¿Qué nivel de madurez tiene nuestro hijo? Tenemos que pensar con él y preguntarnos nosotros mismos qué tan responsable es. Avisa cuando va a salir, si es que ya lo dejamos salir con sus familiares, nos pide permiso para comprar objetos o no, es responsable en su escuela. No sé si me puedan poner la siguiente para que vean la infografía. Esta infografía es uno de los recursos que les queremos compartir a la audiencia, en donde planteamos este tipo de preguntas que les van a permitir a ustedes, papás, establecer como un criterio. A ver, o sea, si no hay una edad exacta, yo tengo que establecer cuál es mi criterio como familia. Yo necesito que mi hijo tenga un dispositivo por una cuestión de seguridad. Sabemos que vivimos en un contexto diferente, ¿no? Entonces yo quiero darle eso porque es seguro para mí, mi tranquilidad. Yo quiero darle porque quiero que aprenda a usar otras herramientas, quiero que desarrolle sus habilidades digitales, quiero que use funciones de fotos y videos, o más bien le voy a restringir eso porque también tengo que enseñarle las reglas para aprovechar esos dispositivos, ¿no? Lo voy a permitir que se conecte todo el tiempo y va a respetar el plan o la tarjeta que yo le instale, o lo voy a dejar que entre en cualquier lugar con el wifi público, con todos los riesgos que también puede sobrellevar esto, ¿no? Entonces, estas son preguntas que nosotros los invitamos a que se planteen. Si nos vamos a la siguiente, por favor, ¿qué consejos les podemos dar? Para no decir como una edad específica, es bien importante, como ya hablábamos hace rato, ustedes son los expertos
expertos, ustedes son los papás. Digo, nadie nos enseña a ser papás, pero aprendemos sobre la marcha y sabemos que uno es establecer criterios, cómo y cuándo vamos a utilizar un dispositivo. Dos, hay que dialogar. Como cualquier cosa en toda nuestra relación de padres, tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos y a compartirles las razones de por qué sí y por qué no. Y vamos a fomentar valores, como en todo, como decía Margarita en el parque, ¿no? No los vamos a dejar y los vamos a dejar ahí y bueno, bye, ya me fui. No, igual con el dispositivo, ¿no? Hay que enseñarles, hay que tener privacidad, hay que ser seguros con nuestras contraseñas, hay que tener respeto, empatía, confianza. Otro elemento que queríamos compartirles son estas reglas básicas, ¿no? O sea, ¿cómo debemos empezar a hablar con nuestros hijos al respecto de los dispositivos tecnológicos y de conectarnos a Internet? Pues hay que buscar un balance, ¿no? No podemos estar conectados todo el tiempo, hay que buscar elementos de privacidad, qué cosas vas a compartir con todo el mundo, qué cosas no puedes compartir con todo el mundo, respeto y empatía hacia los otros, ¿no? De repente, si alguien se burla o comenta algo feo de alguien más, tú tampoco puedes sumarte a eso porque eso ofenda a esa persona y hay que ser empáticos con ellos. Y bueno, tenemos una serie de reglas básicas que en la diapositiva las pueden ver, pero sabemos que este es un webinar que no se nos puede ir muy rápido el tiempo, entonces les preparamos este recurso que es una página web que ustedes pueden apuntar ahí, es acuerdofamiliar.mx, en donde ustedes van a ingresar y van a construir un acuerdo con base en estas reglas básicas que nosotros les proponemos para que establezcan cuáles van a ser como el contrato con sus hijos para el uso de sus dispositivos. Está padrísimo el recurso, Ariel, espero que lo visiten nuestra audiencia. Es completamente personalizable, tú defines si lo haces mamá, papá, y pones un perfil para cada uno de tus hijos, porque dependiendo de la edad van a ser los permisos y los pues atributos que le quieran dar a sus hijos, ¿no? Entonces, esperemos que les guste, que les sirva desde Digital Family para ustedes. Gracias, Ariel. Pues gracias, Soti, gracias, Digital Family. Entonces, creo que llegamos a un punto del webinar donde ahora ya contamos con todo un set de recomendaciones, reglas, mejores prácticas, o sea, pudimos realmente establecer cuál es el rol del padre de familia, cuál es el rol del maestro o de la maestra, y cómo hacemos para poner acuerdos con nuestros niños, pero seguramente muchos quedamos con la duda, ¿cómo hacemos para hablar de esto? O sea, esto es un tema bastante difícil, o sea, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo abordamos? Entonces le voy a pedir a Margarita que nos hable un poco de ¿qué recomienda para iniciar la conversación en la casa con los más jóvenes? Sí, claro, Ariel, la verdad es que sí es bien, bien retador, pero bueno, lo que hablábamos al principio, esto no se trata como de asustarnos y darnos por vencidos, sino también como traer estos temas a colación. Y existen series de recomendaciones o iniciadores de conversaciones que podemos compartir hoy con la audiencia. Y la primera es un poco hablarles sobre la huella digital. Es decir, hablar sobre la importancia de que todo, absolutamente todo lo que hacemos en Internet y en el mundo digital puede afectar nuestro futuro. Es decir, van quedando huellas, van quedando cosas de lo que vamos haciendo, lo que compartimos, los posts que vamos dejando, las fotos, todo eso crea una huella digital y pues esto puede afectar o no de nuestro futuro. Entonces, cuando vayamos a ingresar a una universidad, cuando vayamos a aplicar a un trabajo, pensar también un poco a largo plazo qué es lo que puede pasar. Hagan el ejercicio, busquen en Google, búsquense ustedes mismos o busquen un personaje y hablen sobre el tema abiertamente con sus hijos. Bueno, esta persona escribió esto en este momento de su vida y ahora más adelante, ¿qué sucedió? Entonces, hacer un poco el ejercicio con ellos va a ayudarles a entender qué es la huella digital, para qué sirve, por qué debemos estar tan alertas a esto. También un poco hacerles entender que la comparación social o asegurarse de que nuestros hijos entiendan que lo que ven en Internet realmente cuenta una parte de la historia, que tenemos que ser un poco más críticos, tenemos que tener un poco más la mente abierta y saber que no porque está en Internet es 100% cierto, sino que tenemos que ser un poco más críticos al momento de compartir información que nos llega, de leer información, preguntarnos mucho quién lo escribió, por qué lo escribió, ¿será que puedo reenviar esta información? Es entender un poco eso más allá y que aprendan realmente a ser críticos, no solamente con la información que ven, sino con todo lo que consumen en Internet, sino que también con lo que comparten. Otro punto también sería enseñar sobre los problemas de compartir demasiado.
Y aquí quiero entrar pues como a esta parte en donde muchas veces creemos conocer muy bien las plataformas y creemos que la manejamos a la perfección, pero hay configuraciones de las plataformas que nos permiten o nos ayudan también a utilizarla de mejor forma. Entonces, saber que las plataformas cuentan con configuraciones en donde me permiten a mí saber qué estoy compartiendo, qué es lo que publico, y si lo estoy haciendo público para más personas o si realmente quiero que sea privado y solamente compartirlo con ciertas personas. Así como cuando hablamos con nuestros padres hablamos ciertos temas o con nuestros amigos hablamos ciertos temas, así mismo lo debemos hacer en el mundo digital, no compartir demasiado, sino saber qué estamos compartiendo y realmente con quién lo estamos haciendo. Es súper importante. Como cuarto punto, dejarles claro cómo queremos que actúen en Internet, un poco hablando de la ciudadanía digital y qué cosas, por ejemplo, qué hacemos frente a frente, no porque estamos detrás de la pantalla podemos decir y actuar y hacer lo que queramos, tenemos que ser también conscientes de que la otra persona tiene sentimientos, es una persona que está allá, entonces hablar mucho y abiertamente con ellos de que así mismo como no recibimos comentarios negativos, así mismo como no tenemos por qué sufrir ese tipo de abusos, no lo podemos hacer también. Hablar mucho sobre eso y tener cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, a quién se lo decimos y pues finalmente, como les decía, no por estar detrás de la pantalla, digamos que tenemos esa potestad de decir lo que queramos o actuar como queramos. Importante, quería compartir con ustedes también estos recursos que hemos creado desde Google, son el Centro de Seguridad, y básicamente lo que busca es un recurso en donde encuentran efectivamente todos esos consejos sobre seguridad, cómo protegerse, cómo hablar sobre estos temas, qué hacemos desde Google para proteger la seguridad de nuestros usuarios, pero más importante, como usuarios, qué herramientas podemos tener para protegernos, y la guía del bienestar digital, que también es un excelente recurso que hemos creado desde Google para ayudar a nuestros usuarios a tener una relación saludable con la tecnología. Y dentro de este sitio pues se encuentran también una parte de familias en donde encuentran otros recursos y otras herramientas como por ejemplo Family Link, una herramienta que nos ayuda un poco como a soportar todos estos pilares que ya hemos hablado con nuestros hijos, todas estas reglas y todos estos marcos que hemos hecho para hablar abiertamente sobre ciudadanía digital, cómo podemos llevarlos y cómo podemos monitorear, digamos, y hacer que estos acuerdos se cumplan. Es eso un poco lo que quería compartir. Otro recurso también es el recurso de cómo estos iniciadores de conversación son formatos que ya se encuentran, de hecho lo desarrolló Digital Family y nos ayuda como a establecer esas iniciaciones de conversación. Eso es un poco, Ariel. Gracias, Margarita. Y sí, creo que sí es muy importante que podamos realmente pensar en cómo vamos a establecer estos códigos valóricos en la familia, ¿no? Xochitl, quiero que tú nos expliques un poco, además de realmente establecer estos códigos, estos valores compartidos en la familia, ¿cómo hacemos para acercar esta temática al entorno escolar? ¿Cómo hacemos para enseñar la ciudadanía digital desde una estrategia pedagógica? Perfecto. Bueno, es muy importante asumir que tenemos una responsabilidad como profesores, como ya lo venían platicando. Romy decía, bueno, somos estos tres actores, ¿no? Y es necesario conocer cómo podemos fomentar la ciudadanía digital. Es como la materia de formación cívica y ética la tenemos durante los 3 primeros años de la edad de primaria. Bueno, pues también tenemos que entender que la ciudadanía digital se va a fortalecer por medio de diferentes actividades que podemos fomentar en el aula y que vamos a ir asimilando, ¿no? Como decía Romy, desde la cultura del día a día la vamos a ir construyendo. Tenemos que hablar de esta responsabilidad, de este balance, tanto en casa como en la escuela. Nosotros en Common Sense Media, yo soy embajadora de Common Sense aquí en México, me da mucho gusto platicarles que es una organización sin fines de lucro que ha creado toda una currícula ya balanceada y completamente graduada pues para niños desde preescolar hasta bachillerato. Entonces ustedes pueden entrar y van a ver estos 6 pilares que divide la ciudadanía digital en completo. Ahorita ya hemos escuchado mucho sobre hablar de balance, ¿no? De equilibrio en los medios, de qué tanto tiempo voy a estar conectado, de qué me hace sentir si estoy conectado o no,
cuando estoy jugando o cuando estoy comentando en redes sociales, ¿no? De privacidad y de seguridad. Bueno, una de las preguntas que nos hacen los profesores es, ¿cómo fomento eso? O sea, ¿cómo le explico al niño que pasar demasiado tiempo conectado le puede afectar? ¿O cómo le hago entender que tiene que cuidar sus contraseñas, que tiene que cuidar su imagen, que tiene que cuidar sus cuestiones muy personales para que también nos exponga, como decía Margarita, ¿no? Compartir demasiado tampoco está bien. La huella digital de la que ya hablábamos también hace rato, ¿no? De repente es como difícil asimilar que si estoy en primaria y comparto algo, cuando quiera entrar a la universidad me van a pedir cosas de mis redes sociales, pero sí, es una huella y se queda ahí plasmada, y con estas actividades en Common Sense lo que tratamos es que de forma muy didáctica el alumno vaya comprendiendo con ejemplos, con actividades, y todos los recursos ya están completamente traducidos al español y ya son para simplemente dar un clic y obtener todos los recursos. Entonces, sí es bien importante que entendamos cada uno de los pilares a atender el ciberbullying, el drama digital, cómo podemos prevenir que esto suceda. Créanme que el preescolar y la primaria es el mejor momento para empezar a trabajar esto, relaciones y comunicación, y por supuesto un alfabetismo que en Digital Family estamos súper comprometidos con desarrollar, que es este mediático e informacional, o mediático y de noticias, ¿no? Incluso la UNESCO promueve una semana anual sobre esto. Entonces, en verdad, papás, maestros, no están solos en este mundo. No les van a faltar recursos para poder aprender, y justo de esto se trata este webinar, ¿no? De que puedan acceder a estos recursos. En la siguiente diapositiva está la liga para que ustedes puedan acceder a esta plataforma y puedan encontrar toda la currícula que les acabo de comentar, y además también los papás puedan obtener muchísimos consejos y recomendaciones de películas y videojuegos, edades apropiadas, etcétera. Gracias, Xochitl. Y bueno, creo que es muy importante enfatizar que estos recursos son muy importantes y que podamos, o sea, queremos que ustedes realmente se sientan cómodos revisándolos. No tiene que ser ahorita en este momento, pero después del webinar vayan revisando estos links, vayan revisando los recursos que hay. También queremos recordarles que Google cuenta con una propuesta que se llama Ser Genial en Internet, que es un programa destinado a acercar de forma lúdica la educación sobre la seguridad digital a los niños, específicamente a los más jóvenes. Entonces, Margarita, quiero que tú nos cuentes un poco de cómo funciona este programa Ser Genial en Internet. Claro que sí. Bueno, sí, ya con todos los temas que pues hemos visto, digamos que ahora la pregunta clave es, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo pongo en práctica? ¿Cómo llevo esto realmente al aula? Y contarles pues, que desde Google creamos este programa de Ser Genial en Internet, que enseña 5 temas fundamentales sobre ciudadanía digital y seguridad en línea. Fue creado desde Google con una intención, y es ayudar pues a que los niños naveguen y exploren el mundo digital de una manera más segura y confiable. Está realizado en alianza con organizaciones reconocidas en temas de educación digital como iKeepSafe, y lo creamos con también, digamos, acompañado de un plan de lecciones que le va a ayudar a los profesores, pues a los maestros, para poder utilizar estos recursos al interior del aula y ayudarles a que los niños pues realmente tengan como esa tranquilidad y naveguen de manera más segura y confiable y sobre todo responsable el mundo digital. Cuenta con 5 temas principales, que son ser inteligente, mantenerse alerta, proteger su información o estar seguro, cómo ser amable en Internet y ser valiente. Entonces, quería pues básicamente contarles un poco a grandes rasgos de qué se trata. El programa, tan pronto ustedes ingresan a la página, van a encontrar que tiene en la parte superior derecha, van a encontrar que tiene 2 partes, una que es para familias y otra que es para maestros. En la parte de para educadores se encuentra el plan de estudios, que les cuento que es un plan súper completo con actividades prácticas de cómo utilizar y cómo tratar estos temas en el aula. Y en la guía de familias encuentran también la parte de cómo presentan situaciones reales de cosas que suceden en el día a día, y cómo iniciar esa conversación con nuestros hijos, con actividades y, como les digo, ayudar a los padres a implicarse un poquito más y así animar a los niños a entender un poco más estos riesgos y cómo utilizarlos. Entonces, ¿qué temas trata?
Trata el primero, que es compartir con cuidado, lo que hablábamos un poco al principio. Es una habilidad importante, tenemos que tener en cuenta que ya sea una foto, un comentario o lo que sea, puede afectar nuestra reputación y debemos hacerlo de manera muy responsable y muy inteligente. Otra sería no caer en trampas. El segundo tema trata mucho, no solamente como de no compartir información que nos llega, ser un poco más críticos en la manera en que consumimos el Internet, sino trata un tema muy importante y es cómo identificar riesgos, es decir, cómo puedo yo caer en una trampa, cómo puedo caer en un phishing, cómo puedo descargar un virus sin querer, cómo ingreso a una página, porque claro, estamos expuestos y los niños muchas veces no se reciben ventanas emergentes, reciben, digamos, diferentes mensajes y cómo deben actuar frente a estos temas y cómo pueden hacerlo. Es bien, bien importante que los niños estén alertas a todo este tipo de situaciones. Entonces, trata en términos generales y con actividades cómo funciona este tipo de situaciones. Proteger la información es muy importante, así como no dejamos nuestro carro en cualquier parte, nuestra cartera en cualquier lado. Es importante saber que así mismo tenemos que proteger nuestra información con la primera línea de defensa, que es las contraseñas, cómo utilizar no solamente una palabra o 1, 2, 3, 4, 5, no utilizar nuestras fechas de cumpleaños para este tipo de cosas que no sean fáciles de identificar, es muy importante. Y en esta parte pues enseña un poco mediante una actividad lúdica cómo funciona, cómo crear una contraseña mucho más segura y cómo hacerlo. En la parte de las últimas dos partes, los últimos dos temas tratan sobre ciudadanía digital, entonces cómo ser amable, no ser parte de una conversación, de pronto entrar un poco más como en la empatía de cuando alguna situación se presente, saber cómo hablarla. Y por último, ser valiente. No tenemos que ser, digamos, no tenemos que recibir este tipo de situaciones, tenemos que ser muy conscientes que podemos hablarlo y explicarles muy bien a quién acudir, cómo acudir. Es importante también que los niños sepan que si algo los hace sentir muy incómodos, pues deben hacer algo al respecto. Entonces es bien importante. El juego de Interland, que también es un juego que viene dentro de la página, completamente gratuito, no necesita, digamos, una cuenta de Gmail ni nada por el estilo, sencillamente es un juego en línea que ayuda a los niños a practicar todo lo que vieron en el aula o incluso puede dejarse como tarea después de ver todos los temas para que los niños ingresen y naveguen por estos cuatro módulos, cuatro territorios que les permiten, digamos, encontrar diferentes desafíos. Por ejemplo, la Torre del Tesoro en cómo crear una contraseña más segura, el Río de la Realidad que le expone situaciones de cómo manejaría la situación, si haría clic, si descargaría un archivo. Entonces, es bien entretenido. La Montaña Sensata que le ayuda a entender cómo compartir y qué tipo de cosas compartir. Y el Reino Amable que es espectacular porque por medio de va por un mundo y por medio de darle, digamos, como buenas energías a otros personajes, puede hacer que, digamos, el tema sea un poco más amable y es bien interesante. Entonces, le ayuda a los niños de una manera muy lúdica a entender cómo manejar este tipo de situaciones. Los invito para que conozcan más en g.co, Sé Genial en Internet. Ahí van a encontrar toda la información que les estoy dando. La guía la pueden descargar, el plan de lecciones lo pueden descargar completamente gratuito y para padres también la guía que les comentaba con diferentes actividades también la pueden descargar de manera gratuita. Por último, invitarlos a una capacitación que vamos a tener el próximo 9 de julio para todos aquellos maestros, educadores que estén interesados en hacer uso de este programa de Sé Genial en Internet y ponerlo en práctica con sus alumnos. Vamos a realizar esta capacitación virtual sobre el programa y cómo utilizar este plan de lecciones, cómo desarrollar estas actividades que vienen dentro de este plan de lecciones. Entonces, esta es una sesión que es parte de una alianza que tenemos con la Coordinación General Aprende MX de la Secretaría de Educación y con Robotics, donde la idea es incentivar el uso de esta gran herramienta y que por fin los educadores tengan como ese recurso a la mano, tengan esa herramienta ya lista y muy práctica para que puedan hablar sobre estos temas. Así que, pues ya saben, el próximo 9 de julio a las 9 de la mañana los invitamos para que participen y pueden, por favor, inscribirse en el link que aparece ahí, que es aprende.edu.mx. Ahí van a encontrar en ese recuadro, van a encontrar
le hacen clic y los lleva a un formulario en donde se van a registrar. Entonces, para todos los educadores que quieran participar, solamente tienen que ser educadores, querer utilizar este recurso y los esperamos. Gracias, Margarita. Bueno, realmente abordamos bastante en este webinar en muy poco tiempo, ¿no? Tenemos ahora todo un set de recomendaciones, mejores prácticas, nuevas reglas, nuevos aprendizajes. Al rato vamos a pasarle la palabra a la audiencia para que podamos escuchar de ustedes cuáles son sus preguntas, etcétera. Pero primero, Romina, una pregunta para ti. ¿Cuál sería la invitación, o sea, que le proponemos a toda la gente que nos está acompañando el día de hoy para que puedan seguir colaborando con nosotros? Pues quizá como cierre y como esta invitación final, Ariel, reflexionar acerca de cómo este uso de la tecnología presenta grandes oportunidades para desarrollar amistades, para relacionar relaciones, construir redes, ganar conocimiento, información en general, experiencia, valores y todo lo que logramos con las bondades de la tecnología. Pero creo que sí tenemos que estar conscientes, y es algo que hemos oído a través de todo este webinar, tenemos que estar conscientes que así como no le damos a un adolescente las llaves de un automóvil sin una licencia y esperamos que lleguen a su destino solo porque tienen ese automóvil, del mismo modo, a pesar de que han crecido con estos dispositivos inteligentes, niños y adolescentes, aún necesitan de esta guía clara, de esta conversación constante, de estos ejercicios y de este acompañamiento que nosotros los adultos les podemos dar. Todo esto es un proceso que dura toda la vida, que dura entre que le diste el dispositivo la primera vez y se va de tu casa más o menos o se gradúa, y creo que ese nos corresponde a nosotros los que estamos en este webinar. Es un proceso continuo, es un proceso que desde nuestro punto de vista, independientemente de lo que hagan, se enfoca en 3 aspectos. Busca que tengamos esta concordancia que tienen las personas en el uso de la tecnología para que poco a poco lo vayamos convirtiendo en este ciudadano digital y se gane esta licencia que les comentaba, como en esta analogía del automóvil. Y reforzando todo esto de lo que les hemos dado de recursos, lo que nos ha platicado Margarita, lo que nos ha platicado Xoch, nosotros lo podemos casi sumarizar en 3 aspectos y 3 pilares que consideramos que son importantes. Protégete a ti y protege a otros, respétate a ti y respeta a otros, aprende y aprende con otros, y con estos 3 pilares tú te convertirás en un verdadero ciudadano digital. El protégete a ti y protege a otros nos da la posibilidad de, ya vimos, navegar de manera segura, estar más consciente, teniendo mejor noción de los riesgos, de qué manera podemos evitar caer en ellos y tener las precauciones y las acciones que hacen que no caigamos en ellos. El respétate a ti y respeta a otros nos da la posibilidad de usar nuestra propia voz para acreditar el contenido que hacen los otros. Para ser discretos con la información que es sensible, o sea, aguantar un poquito lo que no corresponde que utilice o que comparta en estos espacios públicos. Y quizá verlo de una manera como felizmente lo podría decir en una audiencia o en una asamblea pública en el colegio. El respeto en Internet tiene que ver con la forma que interactúo con ella, pero también tiene que ver conmigo mismo, y promoverlo significa fomentar este bienestar y estas facetas que tenemos como persona, tanto fuera de línea como dentro de línea, y buscamos desde luego esta congruencia. Y por último, un pilar súper importante, de aprende y aprende con otros. Tiene que ver con el análisis de información que obtenemos por medios de información, desde luego con el diálogo que hemos hecho, y vuelvo a repetir algo que mencionábamos al principio. Todo este marco, todos estos recursos, todas estas herramientas buscan que les den esta guía que tanto requerimos para convertir verdaderos ciudadanos digitales. Recuerden, nunca es tarde para iniciar, ni tampoco es muy pronto para comenzar. Promuévanlo entre niños y jóvenes y asumamos nuestro rol y llevémoslo a cabo. Esperemos de verdad que les sirvan todos estos recursos, que les sirvan todo desde panorama, recursos, herramientas, y que les apoyen a que lleven a cabo su rol. Pues eso, Ariel. Gracias, Ron. Gracias. Muy importante lo que dices. Bueno, ahora vamos a abrirle la palabra a la audiencia. Tenemos varias preguntas. Vamos a tratar de responder algunas de esas preguntas. Entonces, a ver, la primera pregunta
¿Nos puedes dar consejos para hacer una contraseña segura? Sochi, a ver si tú nos ayudas un poco a entender esa pregunta. Claro que sí, y si me pueden ayudar a mostrar mi pantalla, les tenemos un tip en Google y en ese programa de Sé Genial en Internet van a ver esa unidad. Lo mejor es pensar en una frase contraseña y no solo en una palabra contraseña, como antes lo decíamos, el password. Mejor vayamos a una frase. Piensen en una frase que nunca se les va a olvidar. Mi frase está en la pantalla. Tengo un hijo y 2 perros que amo mucho. Entonces, ¿cómo construyo mi contraseña? Con la primera, si se fijan, las estaba poniendo en rojo, con la primera letra y los números que incluí en mi frase. Y, por supuesto, con los símbolos que también van a fortalecer mi contraseña. Entonces, yo aquí ya tengo una contraseña que va a ser muy segura, que va a ser difícil de que puedan adivinar, pero a mí no se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque simplemente me tengo que acordar de mi frase. Entonces, esta es una recomendación, esperamos que les sirva y bueno, pues es un tip muy sencillo, ¿no? Ariel, ¿qué te parece? Pues genial. De hecho, no lo había pensado. Ahorita voy a cambiar mis contraseñas, ¿sí? Por favor, hay que ser ciudadanos digitales. Exacto. A ver, nos hacen otro comentario muy valioso aquí en el chat que dice, es importante que los alumnos no sean huérfanos digitales. Hay que monitorearlos. A ver, Romy, ¿qué opinas de eso? Pues justo eso, si nosotros asumimos, y a veces no lo asumimos, no porque no tengamos ganas, tal vez no sabemos cómo involucrarnos, o a veces asumimos, no, mi hijo es muy bueno, o no, mi estudiante no requiere este tipo de acompañamiento, sí lo requiere, porque ya vimos que muchas de estas cuestiones inclusive es enseñarlos a pensar y a tomar las mejores decisiones que pueden tomar frente a los contenidos, frente a la tecnología, frente a, sí, mi espacio seguro, como en este caso que nos dio Xochitl ahorita en la contraseña. Entonces, desde luego que siempre casi no serían huérfanos digitales, creo que más bien queremos crear estos herederos a los cuales nos vamos a sentir orgullosos de que van a tomar un mejor Internet. Claro, gracias, Romina. A ver, otra pregunta. Nos están pidiendo recomendaciones para el uso de dispositivos para preescolares. A ver, Margarita, ¿qué podría sugerir a la audiencia? Bueno, como les hablaba al principio, realmente hay muchos retos, pero creo que muchas de las cosas que también tenemos que pensar es no solamente lo que tenemos a disposición en Internet, sino contenido de calidad, es decir, no tener un poco el miedo, porque hablamos también abiertamente de que Internet nos ayuda en muchos aspectos, aprender un nuevo idioma, hay aplicaciones que también ayudan para aprender a tocar un instrumento, o sea, hay muchas cosas que Internet nos puede ayudar, pero también hay que entender que debemos ser cautelosos con la información que consumimos. Entonces, digamos que puntualmente para preescolares lo que recomendaría un poco es saber qué contenido están consumiendo, qué tipo de aplicaciones, cuánto tiempo, ese tipo de cosas, establecer como algunas normas que se hablan directamente pues abiertamente en la familia, y como lo veíamos, no existe una medida exacta, lo que sí se recomienda es, digamos, hablarlo abiertamente y establecer reglas, establecer una sola regla para todos y digamos que de esa forma seguirla un poco. Dentro de Google también encontrarán, por ejemplo, que hay muchos recursos como el que les decía de Family Link o incluso el de YouTube Kids, que es una plataforma que es única y exclusiva para niños por debajo de 13 años, que les va a permitir, digamos, escoger cuáles son los videos que quieren que sus hijos vean, bloquear algún tipo de información que no quieren que vean, etcétera. Entonces también los invito para que conozcan esa plataforma, YouTube Kids, en donde pueden verificarla, pero pues eso es más o menos lo que podría compartir por ahora, puntualmente para preescolar. Gracias, Margarita. A ver, tenemos otra pregunta de la maestra Virginia. Nos pregunta, ¿cómo distinguir datos fidedignos cuando los alumnos investigan? Xochitl, ¿nos cuentas un poco de eso? Claro que sí. Como les platicaba, dentro de los currículum que ya vimos de Common Sense o de la UNESCO, ahí van a encontrar muchísimos ejercicios para poder fortalecer su alfabetización mediática e informacional. Los tips rapidísimos que les puedo dejar el día de hoy es busquen que esté firmado la página web, que tenga un autor, ya sea una institución o el nombre de una persona. Busquemos si existe la fecha en que se publicó. Recuerden que en este momento pues las noticias van muy rápido y si no dice cuándo se actualizó la nota, pues ya podemos empezar a dudar un poco de la pues validez de ese recurso, ¿no? Tenemos también que identificar si vienen datos, hechos o si vienen más bien opiniones, porque también eso ya nos va a dar una premisa de, bueno, esto tal vez es una opinión personal de la persona que lo publicó y no necesariamente
está validado por hechos. Esto tiene mucho que ver, maestros, con lo que ustedes ya enseñan cuando revisan diferentes tipos de documentos, ¿no? De investigación, de referencia, de literatura. Entonces, no tengan miedo de no reconocer las fuentes en línea. Ustedes son muy, muy buenos en la currícula tradicional, la currícula que todos conocemos, y creo que pueden ustedes acceder a esos mismos requisitos para validar una fuente impresa y trasladarlos a la fuente digital. ¿Qué cosas también tenemos que valorar? Que la misma plataforma permita una interacción con el otro, que nos deje hacer comentarios, porque también ustedes pueden interpelar al autor. En fin, buscar la validez de las imágenes. Hay muchas herramientas. Google, en los filtros de búsqueda también tú puedes pedir como que te busque una imagen y desde la búsqueda tú rastrear cuándo fue la última vez o la primera vez que se publicó esa imagen. Eso nos sucede mucho. Cuando hay noticias falsas, la imagen regularmente es una imagen muy vieja. Entonces, bueno, son algunas de las recomendaciones, pero les insistimos, pueden recurrir a nuestros recursos y a las plataformas que les recomendamos, porque ahí van a encontrar muchísimos ejercicios para fortalecer estos tips. Wow, gracias, Xochitl. Son bastantes tips, ¿no? Bien rápido, pero bueno. A ver, otra pregunta, y esta para Romy. ¿Cómo proteger la identidad de nuestros hijos y estudiantes? Fíjate, Ariel, que esa pregunta tiene quizá como dos caminos de respuesta. Un camino, desde luego, tiene que ver con la privacidad. Y es importante que nosotros a los más chicos los empecemos a ser conscientes de en dónde poner tus datos personales y a quién ponerlos. Y eso tiene que ver con comportamiento y es importante que les dejemos eso claro. Y empieza quizá desde la foto de tu perfil, el nombre de tu perfil, lo que compartes, a quién lo compartes, inclusive a quién confías que no va a compartir también esa información. Es importante que se les empieces a fomentar y lo empiecen a tener como muy claro. El otro camino de esa respuesta tiene que ver más con la identidad, de la reputación que quieres que empiecen a formar en Internet, y que los hagas muy conscientes de cómo empiezan a construir evidencia de quiénes son y cómo quieren ser en esta huella digital que también nos hemos hablado durante esta sesión, que hemos hablado más de, pues realmente yo quiero proyectarme de manera congruente, quiero ser íntegro, quiero que la gente me vea realmente como soy, pero quiero empezar a trazar este camino de lo que tengo capacidad de hacer, y entonces lo haces, le cambias un poquito la óptica de empieza a construir quizá los más que ya empiezan en secundarias y todo, les empiezas a inyectar estas ganas de querer construir una huella digital a su favor y no en su contra. Súper, gracias, Romina. Margarita, una pregunta para ti. Algunos padres y maestros están preguntando cómo evitar la intoxicación o adicción a dispositivos y redes sociales. Qué buena pregunta, muchas gracias. Sí, bueno, es un tema bien importante, y yo creo que va muy de la mano con la comunicación, con iniciar este tipo de conversaciones. Es súper importante no solamente tener una herramienta de control o de monitoreo, va a servir, es decir, aquí no se trata de que el padre dice la última palabra, aquí la invitación es a abiertamente tener una comunicación de cuánto tiempo debemos usar el dispositivo, por qué debemos usarlo de esa manera, qué debemos hacer, cómo hacerlo. Son conversaciones que debemos iniciar con nuestros hijos. De nada sirve que, por ejemplo, y entenderlos, ¿no? También entender muy bien el otro lado, ponernos en sus zapatos y entender que de nada sirve decirle a un joven que a las 8 tiene que bajar a comer cuando está metido en un juego de Fortnite en la mitad del juego. Esto ya no funciona como Mario Bros. Esto no es póngale pause, haga esto, no. Esto es otro tema muy diferente, entender un poco cómo funcionan las nuevas tecnologías, estos nuevos juegos a lo que ellos nuevamente se están enfrentando, entender un poco también cómo funciona para poder establecer una regla. Yo no puedo establecer una regla sin conocer muy bien cómo funciona. Entonces, abiertamente trabajar este tipo de situaciones me parece, digamos, lo más sano para que ese marco que establezcamos se cumpla y que ellos también entiendan por qué tenemos que establecer ese marco, cuál es la razón fundamental o cuál es la razón detrás de esto, y obviamente también ayudarles por medio del ejemplo, ¿no? De nosotros también tener buenos hábitos, cómo utilizamos las herramientas, en qué momentos las utilizamos. Entonces, establecer este tipo de reglas para toda la familia, pues, y iniciar este tipo de conversaciones va a ayudar muchísimo. Gracias, Margarita. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta, esta para Romina. ¿Recomiendan tener un horario con los hijos para el Internet? Ok.
Recomendamos, desde luego que recomendamos, pero lo que recomendamos es que ese horario sea muy claro, ¿no? Sea muy claro tanto en el colegio y sea muy claro en casa. En el colegio, desde luego, siempre tener esta política clara de cuáles son los momentos y los usos que permitidos dentro del colegio. Eso siempre te va a dar la pauta, que eso se plantee de manera clara, y cuando no funcione lo puedas regular y puedas hacer lo propio. En el caso de la casa, pues también es bueno que tus hijos tengan esas expectativas de cuándo pueden usar tecnología y también para qué van a usar esa tecnología, en qué horarios. Entonces, por ejemplo, cuando estás con los más pequeños, tal vez haciendo hábitos, decir, bueno, una vez que acabaste con tus obligaciones, tú ya puedes jugar. Una vez que ya acabaste con este tipo de cosas, tú ya podrías meterlo en este horario, inclusive recomendarle algunas otras cosas, porque más allá de los horarios y de los tiempos, también nos importa qué están haciendo con ellos, porque hemos dicho que preferimos más la parte creativa y la parte de aprender, etcétera, y que lo puedan balancear y lo empecemos a ver quizá como una dieta digital más balanceada y balancear un poco de estos usos que pueden estar haciendo en ella, pero los contenidos, ¿no? Cuidar los contenidos, exactamente, y cuidar desde luego pues cuestiones fundamentales como horas de sueño y meterlo en estas rutinas y en hábitos. En los más pequeños ayuda tremendamente, en los más grandes desde luego les da la pauta de lo que esperas de ellos y de cómo esperas que la vayan como cumpliendo. Gracias, Romina, y gracias a todos los maestros y los padres de familia también por sus preguntas. Sé que hay muchas preguntas, entonces vamos a tratar de responderlas también en el chat. Hay varios Googlers y varios compañeros que están ahí respondiendo, entonces muchas gracias. Bueno, ahora ya casi nos toca cerrar esta gran sesión. Les quiero recordar que pueden ir a la siguiente liga, que es gg.gg/educación a distancia MX, y ahí van a poder consultar la agenda de próximos webinars y también revivir los webinars anteriores, porque siempre posteamos la grabación de cada webinar. Y también estamos viendo que hay una pregunta bien recurrente aquí en el chat, que es ¿cómo hacemos para buscar el programa de certificación de verano? Y entonces, para eso los invitamos a dar clic en la pestaña Certificación Educador Google, ahí justo en ese link, gg.gg/educación a distancia MX, para ver más información sobre el certification. Y luego, perdón, hay esta liga muy específica que es, otra vez, gg.gg/educación a distancia MX certificación. Ahí en esa liga van a encontrar información directa relevante a este programa de certificación para nivel 1. Y vemos que esa es una pregunta muy recurrente. Entonces, mil gracias por esa pregunta y esperamos contar con la participación de muchos. Bueno, cerrando ahora nuestra capacitación, les quiero hacer un último pedido. Por favor, vayan a llenar esta encuesta. Queremos que ustedes estén compartiendo su experiencia y que nos puedan dar su retroalimentación, porque justo estamos haciendo bastantes webinars y queremos cada vez mejorar un poco el contenido y asegurarnos de que el contenido realmente sea interesante, relevante para ustedes. Entonces, gg.gg/encuesta MX 11, ahí pueden dar toda su retroalimentación, sus ideas, etcétera, y realmente revisamos cada respuesta y vamos a poder mejorar bastante el contenido a partir de su retroalimentación. Entonces, gracias otra vez por su participación. Agradecemos que nos hayan brindado su tiempo para estar aquí con nosotras el día de hoy. Y también les quiero agradecer mucho a mis compañeras Margarita, Xochitl, Romina y Anel por compartir sus conocimientos, sus experiencias, su expertise con nosotros el día de hoy. Muchas gracias y que tengan muy buen día. Gracias, Ariel. Nos vemos. Gracias.